Hoy vamos a meternos de lleno con un libro que es mucho más que un libro. Es, de hecho, un auténtico manual de guerra ideológica del siglo XX, Para que él reine, de Jean Husset. Lo que propone es una visión total, absoluta del mundo, y lo que haremos aquí es desarmar su lógica, pieza por pieza, para entender cómo una sola idea puede llegar a aspirar a cambiarlo todo. Miren bien esta frase en latín porque es la clave de todo. Y ojo, que esto no va de tener fe a nivel personal o de ir a misa los domingos, no. Es un llamado a la acción para reconstruir la sociedad entera, sus leyes, su cultura, su gobierno, todo, bajo una única autoridad, la de Cristo, claro, interpretada por la Iglesia Católica. La idea de separar la Iglesia del Estado, pues aquí para el autor, simplemente no existe. Son una y la misma cosa. Es que este libro no entiende la historia como una línea de progreso, para nada. La ve como un campo de batalla. Por un lado, tendríamos la ciudad de Dios, un orden cristiano, jerárquico, estable, y por el otro la revolución, una fuerza que, según Husset, trabaja activamente para demoler ese orden. Así que a lo largo de este análisis, vamos a seguirle la pista a esta guerra declarada. Empecemos por la base, el pilar sobre el que se construye todo el edificio. Para Husset, el concepto de la realeza social de Cristo no es una metáfora bonita, no es algo poético, es el principio político fundamental, el único cimiento sobre el que se puede levantar una sociedad justa y que perdure. Todo lo demás, en su opinión, es construir sobre arena. Y esta visión es total, lo abarca todo, desde la persona que reina en su trono hasta el comerciante en el mercado, desde las leyes que se aprueben en el Parlamento hasta las costumbres de una familia. Cada esfera de la vida, sea pública o privada, cae bajo la jurisdicción de la Iglesia. El catolicismo, entonces, deja de ser una opción personal y se convierte en el sistema operativo de toda la nación. Esta cita es, básicamente, una declaración de intenciones. Aquí no hay zonas grises. Cada acción, cada decisión está sujeta al juicio de la Iglesia. Y lo más interesante es cómo se justifica. No se presenta como una toma de poder terrenal, sino como la simple ejecución de un mandato divino. Es literalmente el derecho de Dios convertido en ley. Claro, si existe un reino, tiene que haber un enemigo. Husset no ve los problemas del mundo, la corrupción, las crisis, las guerras, como cosas aisladas. ¿Qué va? Para él todo eso no son más que síntomas de una única enfermedad, una enfermedad filosófica que ha infectado al mundo moderno. Y esa enfermedad tiene nombre: naturalismo. Es esta idea tan común hoy en día de que la humanidad se basta a sí misma. La idea de que podemos usar nuestra propia razón para decidir qué está bien y qué está mal, sin que nos lo tenga que decir un Dios o una iglesia. Es, en el fondo, la declaración de independencia del ser humano frente a lo divino. Pero, ojo, porque para Husset esto no es una idea que empezó hace 2 días en la Ilustración, no. Le da un origen cósmico. Sostiene que el primer naturalista de la historia fue Lucifer. Su rebelión, su famoso no serviré, se presenta aquí como el primer acto de rechazo a un orden superior para seguir el propio juicio. La política moderna para Husset no es más que el eco de aquello. Y aquí se ve clarísimo el choque de trenes que plantea el libro. Son dos visiones del mundo que no pueden ser más opuestas. Por un lado, una sociedad teocéntrica, centrada en Dios. Por el otro, una sociedad antropocéntrica, centrada en el hombre. Y según Husset, no puede haber un punto medio. Ahora, una idea, por muy potente que sea, necesita un ejército para conquistar el mundo. Así que la pregunta es, ¿cómo pasa el naturalismo de ser una filosofía a convertirse en un movimiento histórico organizado? Pues bien, la respuesta que da el libro es a través de la revolución. Y esto es muy importante. Cuando el libro habla de la revolución, con mayúsculas, no se refiere solo a la guillotina de 1789, se refiere a un proyecto continuo que, según el autor, sigue vivo hoy. Un esfuerzo de siglos para borrar el orden cristiano y sustituirlo por uno puramente humano, secular y, por supuesto, naturalista. El libro traza una línea de tiempo que es implacable. No son hechos aislados, son fases de un mismo asalto. La Ilustración dice, forjó las armas ideológicas. La masonería reclutó y organizó a los soldados. La Revolución Francesa fue el asalto violento y directo. Y el Estado liberal moderno, ese construyó su fortaleza sobre las ruinas del viejo mundo. Aquí es donde Husset va directo al cuello de la democracia moderna. La ley, argumenta, ya no es un reflejo de una verdad divina o de la ley natural.
se convierte simplemente en la voluntad general, o sea, en lo que la mayoría decide en un momento concreto. Para el autor esto no es libertad, es tiranía. La sociedad pierde su ancla moral y se queda a la deriva, a merced de cualquier capricho popular. Pero, ¿cómo es posible que este asalto tuviera éxito? Según Owset, la fortaleza no cayó solo por el ataque que venía de fuera. No, hubo una traición desde dentro. El enemigo, dice, encontró aliados, conscientes o no, en las propias filas de la Iglesia. Owset no ve el diálogo con el mundo moderno como un puente, lo ve como un veneno, y lo llama catolicismo liberal, ese intento de buscar un punto medio, de querer conciliar lo inconciliable. Para él, esto no es ser prudente, es una rendición en toda regla que diluye la doctrina y desarma a los defensores de la fe justo delante de su enemigo mortal. Esta cita lo resume perfectamente. Para Owset, el liberalismo es como un virus. Argumenta que el simple contacto con estas ideas revolucionarias ya es suficiente para contaminar el pensamiento católico. Lo vuelve blando, dubitativo, dispuesto a ceder terreno, en lugar de ser el ejército combativo que él cree que debería ser. Bien, ya tenemos el diagnóstico. El problema, el enemigo de fuera, la debilidad de dentro. ¿Y ahora qué? Pues el libro no se queda en la queja, pasa a la ofensiva. Propone un plan de batalla, una estrategia súper detallada y metódica para lanzar lo que llama la contrarrevolución. Y aquí viene el giro estratégico. Owset rechaza de plano la política de masas, los grandes partidos católicos. Suena paradójico, ¿verdad? Pero su plan es retirarse de la política convencional. La guerra, argumenta, no se gana en las urnas, se gana en las mentes. Se trata de formar una nueva élite, una vanguardia intelectual que pueda liderar la reconstrucción cultural desde los cimientos. Y este es el plan de acción, que es fascinante por su enfoque. No se trata de grandes manifestaciones, sino de una especie de guerrilla intelectual. El método es como una receta. Primero, formar células, grupos pequeños de estudio. Segundo, dominar la doctrina a la perfección, para que todos piensen igual. Tercero, crear una red de gente con los mismos reflejos intelectuales. Cuarto, aplicar todo eso en el día a día, en el trabajo, con los amigos. Y quinto, multiplicarse. Es un modelo de expansión casi viral, donde la calidad de la formación importa mucho más que la cantidad de seguidores. El diseño de estas células es la clave de todo. Tienen que ser flexibles y discretas, capaces de operar casi en secreto, bajo el radar de una sociedad que se considera hostil. Exigen un trabajo de estudio personal, no vale con ir a sentarse y escuchar. Y se centran en la doctrina pura y dura, no en las pasiones o el sentimentalismo, para así crear activistas con una base de acero. Y sobre todo, están diseñadas para sobrevivir y multiplicarse, como una resistencia. Esta cita revela la creencia que hay detrás de toda la estrategia de Owset. La lógica es bastante simple. Si un grupo pequeño y muy dedicado fue capaz de desmantelar el antiguo orden mundial, entonces otro grupo, igual de pequeño y dedicado, pero con la verdad de su lado, también puede restaurarlo. La victoria del enemigo se convierte, paradójicamente, en la prueba de que el método funciona. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta provocadora que va mucho más allá de este libro. Nos obliga a pensar sobre qué es la influencia y cómo se produce el cambio social. En un mundo como el nuestro, saturado de información y de movilizaciones masivas, ¿sigue siendo válida esa idea de que unos pocos, un pequeño grupo de élite rigurosamente formado, puede ser el verdadero motor de la historia? La pregunta queda abierta.